Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Hace muchos años, el general Perón en el exilio envió a María Estela Martínez, su tercera esposa, a una misión porque el entonces peronismo sin Perón, que respondía al dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, tenía en Mendoza un candidato y Perón apoyaba a otro candidato. Cerú García y Corbalán Nanclares peleaban en una interna peronista, pero no era el momento de las comunicaciones como es hoy, y entonces, para que no hubiese duda de quién se debía apoyar en la elección mendocina, envió a su tercera esposa en misión especial. Isabel además pasó por San Luis, y en San Luis un grupo de jóvenes la repudió. Entre esos jóvenes, que pertenecían a un movimiento liberal creado por Belgrano Rawson, estaba quien luego iba a ser funcionario de Elías Adre, gobernador de San Luis, electo con el voto de 1973, y que a tal cual, como lo estoy diciendo, me lo presentó. Mira, es un muchacho que viene del liberalismo, pero está trabajando con nosotros. Se llamaba y se llama Adolfo Rodríguez Sá. Fue gobernador, presidente una semana que nos hizo ilusionar a todos los argentinos, y ayer pegó el salto hacia Macri, llevado de la mano de Pichetto. Como en política no se puede hablar de traiciones, porque si tomamos la currículum de cada uno nos vamos a encontrar los saltos que han pegado en toda su vida política, sino de conveniencia y de intereses, es menester, es imprescindible que reconozcamos la gran confusión que tenemos como sociedad, porque creemos que modos de gobierno pueden oponerse a ideologías. Son cosas diferentes. El comunismo fracasó en el mundo y cayó. Sin embargo, la ideología marxista existe. El capitalismo, que ganó todas las batallas, que tiene su teoría individualista, y que ha ganado incluso a la China, aquella China que Mao Zedong dejó funcionando y que hoy tiene 1.500 millones de trabajadores bajo un imaginario régimen comunista, con 20 millones de millonarios, que son los dirigentes del viejo Partido Comunista Chino, capitalistas, que es la primer potencia económica del mundo, no pueden decir que sean comunistas, aunque ellos lo digan. Son capitalistas. Es decir, exige que analicemos que existen las ideologías, aunque los sistemas de gobierno no estén. Y después existen sistemas de gobierno, formas de gobierno, donde en la sociedad argentina confunde mucho con la ideología, entonces tiene una tremenda confusión. Entonces dicen, este es kirchnerista, no es peronista, aquel es menemista, no es peronista. A ver si podemos entender de qué estamos hablando. Cuando decimos que hubo menemismo, hubo un sistema de gobierno. Cuando decimos que hubo dualdismo, hubo un sistema de gobierno. Cafierismo, un sistema de gobierno. Kirchnerismo, un sistema de gobierno. Ahora, la única ideología que existió, como ideología como tal, que se construyó a través del pensamiento y a través de una forma y de normas, es el peronismo. Así como la última ideología que se ha creado es el peronismo, y las más viejas son el liberalismo económico, si ustedes quieren, el capitalismo y el marxismo, podemos encontrar entonces que existen estas ideologías más allá de los sistemas de gobierno que las apliquen o no. Espero que sea claro en lo que estoy diciendo. Y entonces, hay una gran confusión, porque el hecho de que sean partícipes de un partido o de una estructura que dice suscribir una ideología, no quiere decir que ideológicamente estén defendiendo esos principios. A ver si podemos entender esto. Alvearistas e irigoyenistas venían de Alem, pero eran sistemas de gobierno distintos, uno más cerca del pueblo, otro más cerca de la aristocracia. Bien, el kirchnerismo ha permitido que se acercaran a los que venían del peronismo sectores que venían de la izquierda,
sectores que venían de otros lugares que nunca habían sido peronistas y que fueron ganados por este nuevo tiempo modo de gobierno, no ideología, modo de gobierno. Ese modo de gobierno le dio oportunidades a los que antes estaban en contra del sistema ideológico del peronismo. El menemismo le abrió la puerta a Rojas, al Sogaray, etcétera, etcétera, es decir, al sector, si ustedes quieren, más gorila, y se metieron los de la UCD dentro del menemismo, y era una mayoría de peronistas, pero el menemismo tenía gente que no era peronista. Y así el radicalismo vio cómo surgió la Junta Coordinadora Nacional, que no se armó de abajo hacia arriba, como la vieja Juventud Radical, sino que se armó de arriba para abajo. Se juntaron en Setúbal dirigentes juveniles que estuvieron debatiendo incluso si se hacían peronistas o no, porque la moda en aquel momento era ser peronista. Y así la Cámpora también nació de arriba para abajo, contrariamente a la Juventud Peronista que nació de abajo para arriba. Ahora, son etapas, son tiempos diferentes, son momentos y ciclos totalmente dispares, pero que son imprescindibles entenderlos para que no nos confundamos. Entonces, a ver si podemos entender esto. Cuando por un capricho familiar Adolfo se pelea con Alberto y entonces pega el salto y no le importa qué cosa tiene que defender, en definitiva volvió a su origen, aquel viejo partido de Belgrano Rawson que contemplaba el liberalismo y que estuvo entre el grupo de jóvenes que abucheaba a Isabel Perón cuando en camino hacia Mendoza pasaba por San Luis. ¿Qué es, en definitiva, la ideología? Bueno, la sociología que se encarga de estudiar las ideologías tiene algunas definiciones. Habla de un conjunto de ideas, de creencias, que se transforman en colectivas y que además las comparten los que participan de ella, y las toman como normas, como ideas y como creencias firmes de ese conjunto que las practica o que las cree. Si ustedes toman, por ejemplo, la ideología marxista, se van a encontrar con una observación que hace Marx, que es muy interesante cuando uno analiza ideologías. Porque para Marx, el ser social determina su conciencia. El ser social determina la conciencia del individuo. Y sin embargo, para otros pensamientos, es al revés. O sea, la conciencia del hombre es la que determina su ser. El hombre primero piensa y luego se proyecta. Aquel yo interior de nosotros colectivos que hablaba Perón. Ahora, en esta observancia que hace Carlos Marx cuando pone al hombre como ser social que determina la propia conducta del hombre, es porque el modelo de producción para el marxismo es el que establece la vida material y además que condiciona, digamos, el proceso de vida social y hasta el político y, si ustedes quieren, el espiritual. Es decir, apareció con Carlos Marx, con Engels, un pensamiento diferente al que existía en ese tiempo y en ese momento. Ahora, ¿esa ideología existe? Sí, claro que existe. ¿Hay practicantes de ella? Sí, claro que lo hay. ¿Hay marxistas? Sí, claro que los hay. Pero ¿existe como modo de gobierno el comunismo que podía haber sido la expresión del marxismo? No. Fracasó. ¿Y ante quién sucumbió? Ante el capitalismo. ¿Y por qué sucumbió ante el capitalismo? Porque ha ganado la batalla el individualismo. Y el individualismo, como ganó la batalla, donde el ser humano participa solamente de sus propias decisiones, casi diría yo un paso muy cerquita del anarquismo, porque estamos en la creencia de que es el sálvese quien puede, el sálvese individual. Esa concepción del individualismo es la gran baraja del capitalismo y es justamente lo que está jugando en la política argentina, donde los individualismos pasan por encima de la imaginaria comunidad organizada. Es decir, cada uno de los protagonistas defiende sus propios intereses minúsculos, como en este caso de Adolfo, un problema familiar, un problema chiquitito,
que lo transforma y lo deja trascender como una cosa grande, pero es una simple y burda pelea de hermanos por el poder. Y entonces, frente a estas cosas que ocurren todos los días y que desorientan al bulbo, al pueblo, a la masa, nosotros tenemos la obligación de que usted pueda tratar de pensar y de analizar las diferencias que existen entre una ideología y un modo de gobierno. ¿Cuál es la ideología del gobierno de Macri? No hay una ideología, sin embargo, la hay subyacentemente en su modo de gobierno, que es la libre empresa, el liberalismo, etcétera, etcétera, todas las cosas que ya conocemos que han fracasado en la Argentina históricamente. Ahora, ¿hay una doctrina para esto? ¿Hay una filosofía? No. Si los que integran esta corriente de opinión vienen de los lugares más diversos y hasta con formaciones ideológicas distintas, pero que coinciden en el modo de gobierno, exactamente igual como pasó con el kirchnerismo. Llegaban del comunismo, del radicalismo, del socialismo, de cualquier lado, del no peronismo, y se pusieron a trabajar dentro del kirchnerismo. ¿Compartían la ideología? No, venían de ideologías distintas. Compartían el modo de gobierno. Entonces, no hay que confundir modos de gobierno, formas de gobierno, si ustedes quieren, con ideologías. En la Argentina hay una sola ideología, que además es la última que se crea a nivel mundial, porque después del marxismo y el liberalismo, la única que aparece, donde establece que el hombre vale por ser hombre y es el centro de la doctrina que se desarrolla, es el peronismo. Por eso se estudia en las universidades del mundo, menos en la Argentina, se estudia en todas partes, como fenómeno social y como aparición de una cosa distinta, donde el ser humano es el eje y se transforma este pensamiento, el peronista, esta ideología, la peronista, y su doctrina, en un ejercicio de una cosa nueva. Y aquí volvemos a lo que hablábamos ayer, la ética y la moral. Las reglas morales, las normas morales y las normas éticas hacen que cuando uno asume una ideología y ve que alguien que dice representar ese sector se aparta, considere que esa persona traicionó al mundo ideológico. Lo que pasa es que nos tenemos que dar cuenta que el ser humano viene cambiando por esa batalla cultural perdida donde el capitalismo la ganó en el individualismo egoísta del ser humano. La no sociabilización del ser humano, el hecho de creer que se puede vivir aisladamente, a mí me va bien, ¿qué me importa el vecino? Cuando esto es absolutamente falso, porque si a uno le va bien y a los demás le va mal, no puede salir a la calle. Si esta irrealidad ha impuesto en la sociedad la creencia de que el sálvese quien puede sirve, vamos por un estrecho camino directamente al precipicio como sociedad universal. Pero es que detrás de esto se esconden los dueños del poder mundial, que son pocos para manejar a muchos. Y aunque usted no lo crea, el desarrollo de la robótica, el desarrollo de la cibernética, el desarrollo de las tecnologías hace absolutamente un gran dominio de todo esto. Por eso usted ve a los jóvenes hoy con la cabeza agacha mirando un teléfono celular, llevándose por esa computadora con auriculares, aislados del mundo, sin darse cuenta que desde un remoto lugar de la Tierra cualquiera le está dando señales de lo que debe hacer, a dónde debe ir, cómo se debe comportar, pero que a su vez también sabe cómo se llama, dónde está, en qué está viajando y qué hace. Es decir, estamos todos siendo vigilados por un tremendo desarrollo tecnológico. Ahora, ¿ese desarrollo tecnológico resolvió los problemas humanos? No, para nada. La construcción de la familia como célula constitutiva fue atacada y sigue siendo atacada porque saben ellos que al no poder manejar la reproducción humana y en la insatisfacción social y económica de la gran parte de la población mundial, si no se controla la natalidad por cualquiera de los métodos, si no se promociona casamiento entre hombres y entre mujeres para que no procreen, si no se hace todo lo que usted pueda imaginar para que la raza humana no procree, el exceso, entiéndase bien, el exceso de raza humana va a ser inmanejable porque la codicia ha hecho que con el 75% del PBI lo consume el 25% del mundo y el 75% del mundo se tiene que arreglar
con el 25% de la producción. En esta desigualdad la hizo el individualismo y el capitalismo. Por eso hay una gran diferencia entre modos de gobierno y la gran ideología creada por Juan Perón, donde el hombre es el centro del pensamiento, del bienestar y de la realización social.